nombre de Dios, hermanos, Dios les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Es un privilegio y un honor trabajar para Jesús. Los niños pueden salir, mis hermanos, y correr. Gloria al Señor. ¿Estamos contentos, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Una tarde más maravillosa. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Aquí estamos, mis hermanos, seguimos adelante en la obra del Señor. Amén. Es un privilegio, es un honor trabajar para Jesús. Le plació a Jesús escogerme para que le sirviéramos. Y no queremos ser rebeldes al llamado de Dios. Amén. Quiere Dios que todos nosotros le conozcamos profundamente, mis hermanos, y que nos dispongamos de todo corazón a servirle con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Amén. Es el deseo de Dios que cada uno de nosotros crezca y que cada uno de nosotros ponga todo su esfuerzo, su energía, su fuerza, su juventud, todo lo que usted tenga de su parte como mano para seguir plantando iglesias, para seguir sembrando la semilla y para seguir colaborando con el Espíritu de Dios para hacer crecer su reino. Amén. El día que usted se salga de esta iglesia, hermano, no se salga nomás por irse, sino que usted se va con la idea de que usted, al lugar donde usted llegue, Dios lo lleva con una misión. Amén. La misión de plantar la siguiente iglesia. Santo. Luego que usted llegue allí y plante, que Dios lo use usted como el predicador, la predicadora, entonces usted discipula a alguien para que se quede en esa iglesia. Luego que usted discipula a alguien que se quede en esa iglesia, usted deje a esa persona allí y usted siga en la siguiente iglesia. Y luego que llega al hogar siguiente, haga lo mismo. Discipule a alguien, prepárelo, que se quede en esa iglesia. Y luego usted, cuando usted salga de allí, deje a esa persona encargada allí y vaya a la siguiente iglesia. Esa es la misión de Jesús. Eso es lo que Pablo hacía, eso es lo que los discípulos Gloria a Dios. Es antibíblico que nosotros solamente seamos estudiantes o discípulos sin propósito. Cada uno de nosotros tiene propósito en la voluntad de Dios. Por eso cada uno de nosotros pone con todo su corazón y con toda su alma a servir al Señor, prepararse uno y dar el siguiente paso. Todos nosotros ya estamos listos ya para tomar los estudios siguientes, los estudios de clases bíblicas, los estudios Berea, el instituto bíblico. No le tengan miedo, hermano. Son estudios. Pero así como todos los niños como de niños fuimos a la escuela y ni siquiera tuvimos tiempo de tener miedo a estudiar, pues cada quien, de la manera que sus padres lo dirigieron, lo iniciaron, lo ayudaron, lo pusieron a estudiar. Y porque usted fue a la escuela, usted sabe leer, escribir, hacer sus notas, sus multiplicaciones, sus sumas. Si usted no hubiera querido ir a la escuela, usted no supiera nada. Eso es en lo secular, hermano, lo que se va a quedar aquí. Pero yo le estoy hablando del reino de Dios, Aleluya. de lo que no se va a quedar aquí. Y es ahí donde cada quien, al recibir a Jesús, al venir a Cristo, al nacer de nuevo, Dios quiere que empiecemos la escuela. Esa escuela va en ascenso, va del primer grado hasta graduarse. No tengan miedo. ¿Es un desafío? Posiblemente.
es simplemente estudiar. Estúdielo. Hable con los pastores, hable, forme su meta, haga su plan. Ya estoy muy avanzado de edad. Porque el principio del discípulo no se basa en la edad, pues el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. No hay hombre o mujer tan avanzada de edad que no pueda recibir el reino de Dios. Y no hay nada que sea imposible para Dios. Gloria a Dios. Si Moisés era avanzado de edad y Dios lo usó extremadamente poderosa, lo mismo puede hacer con usted y conmigo. Aunque dijera usted ya no puede tener ni hijos. Hasta 20 hijos puede tener usted todavía. Porque nosotros debemos tener un problema serio. Toda la iglesia. ¿Saben cuál es el problema que debemos tener todos? El problema nosotros que le creemos a Dios. Punto. El problema de nosotros es que le creemos a la Biblia. Punto. Si le creemos a Dios, usted no se basa en sus, ¿cómo se dice? Sus refranes, su forma, su caparazón, su única y suficiente idea. No, pero. En el caso de Moisés pasó algo parecido. En el caso de Moisés, Dios al principio usó una vara. Bueno, de primero le dice a Moisés, bueno, yo no tengo nada. Es más, ni hablar puedo. Así es que envía otro. Mira, para hablar te voy a tomar. Y para que dices que tenga algo, te voy a una vara. ¿Cómo ves? Algo es algo, ¿no? ¿Cómo ves tú? Una vara. Y dije, pues sí, una vara. Una varilla, hombre, una vara. Pues algo es algo, no tienes nada. Algo es algo, como le pegues a algo en la cabeza, que sé. Bueno, vamos a ponerlo a prueba. Hermano, con esa vara hizo estragos. ¿Qué le parece? Que usted le golpea al mar a las aguas y se divide en dos. Una pared gigante por un lado y otra por el otro. Usted ve la guayenuna que pasa. Y pasó el tiempo. Después, cuando llegó el tiempo de Dios a enseñarle, no se quede usted en el caparazón, de enseñarle a Moisés lo que era realmente el plan original de Dios. Entonces Dios dice, vamos a cambiar el sistema. Te voy a llevar al plan original mío. El plan de la vara, tú dices, no tengo nada, yo tengo una vara. Pero no ese era el plan mío, original mío. Te voy a llevar al plan original. Después de usar la vara tanto, Moisés se acostumbró a la vara, al sistema. Es decir, como cada uno de nosotros, como Moisés, nos acostumbramos a un sistema solo. ¿Sí o no es un sistema solo? Entonces, hubo un momento que Dios le dijo, en un tiempo de una roca, primero, golpeala. Después, cambio. Se terminó el tiempo. Todo tiene su tiempo. Amén. Ahora ya no la golpees. Ahora, Moisés, te voy a sacar de tu caparazón, tu costumbre, tu comodidad, a lo que tú estás acostumbrado. Iglesia, te voy a sacar de tu costumbre, de tu idea, de tu caparazón. Y ahora ya no le golpees a la piedra, Moisés, solo háblale. Amén. Háblale. Y él, no, estás fallando, tú estás fallando. Que yo voy a hacer es mi sistema. Es mi sistema. Y tiene su agua. Esta es la que funciona, Señor. Esta me. Bueno, entonces, yo no me altero, le dice Dios. No hay ningún problema, Moisés. El caso es tan sencillo. Como
como tú no estás dispuesto a dejar tu caparazón, tu sistema, tu idea, está bien, yo te respeto, pero escúchame bien, no vas a entrar. Aleluya. No vas a entrar a la tierra prometida. Pero nada. Yo sigo siendo Dios y yo necesito mi sistema en función. Si te dejo a ti con el sistema en función, ¿qué pasaría ahora con la iglesia? Cada quien, ¿dónde está la vara? Cada quien llega con su vara ahora. Hasta adorando la vara al último incausto. Le tuvieran altares. Ahí está la vara que usó Moisés. Una capilla grandísima. Museo. Cobrando dinero. Pueden entrar. Esta es la vara que usó Moisés. Como tú no estás dispuesto a dejar tu sistema, entonces, bueno, yo te respeto. Yo te respeto. No entrarás. Pero tu siervo Josué, Santo. este varón tan listo, bien pegado presto, pues este fue malo. Dios te dijo que hablara la roca, tú le pegaste. Yo que estoy aprendiendo de ti, pero eso no. ¿Cómo va a seguir el sistema de Dios? Moisés, pero, pues sí. Pero es que esto siempre me funciona. Sí, pero todo tiene su tiempo. Entonces cuando Moisés tuvo que y murió, Josué quedó aprendido. el mejor sistema de Dios que cualquier cosa. Si él dijo que le hablara, eso voy a hacer. Más que llegó el momento de usar el sistema de Dios. Y cuando se encontraba en una plena guerra, algo intenso, y parecía que no la iban a lograr sin la ayuda de la luz del sol, ¿sabe qué hizo Josué? Sol detente, luna Santo. detente. ¿Cuándo iba a alcanzar Josué con la vara el sol? A ver si me entiendo. Si me explico. Si se trata del mar, tú lo alcanzas con la vara. Si la vas a aventar frente al varón, ahí cae. Si vas caminando hay una roca gigante, ahí está seco todo, le pegas y empieza una fuente de agua gigante. Pero tú quieres alcanzar al sol con la vara. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué es necesario seguir el sistema de Dios? Porque todo tiene su tiempo. Y cada cosa para lo que es. Amén, mis hermanos. Amén. Mis hermanos, esto fue gratis, ¿está bien? Yo quisiera con todo mi corazón que quisiéramos una oración por nuestros hermanos ucranianos. Aleluya. Amén. Mire, yo no sé, pero eso está espantoso. Hermano, en muchos casos, en muchas ocasiones, por no haber personal, las mujeres están tomando las armas. Y de allá donde se habían ido, se regresaron a pelear. Las mujeres. Muchos de ellos son cristianos. Ucrania es un lugar hermosísimo de Dios que ha ayudado, que ha servido de colaboración en cuanto al comercio, la agricultura, pero especialmente semilla de Dios.
Ucrania es alguien especial, de cualquier cosa, y Dios lo ama, pero también Satanás le odia con toda su fuerza. Y era un blanco especial para Satán. Mi hermano, para acabar pronto, la idea es que estamos endeudados con Ucrania. Le debemos mucha oración, mucho ayuno, y si usted sabe alguna manera de ayudarlos económicamente, hágalo y no se detenga. Es tu familia, son tus hermanos. Amén. Podrían ser nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. No quiero así, pero es tan triste. Imagina tú, ves mucha gente desamparada sin sus casas, sin comida y sin vestido, pero lo que te queda a ti es cuando ves niños en las calles gritando a su mamá, gritando a su papá, pero ya no viven. ¿Cuándo los van a encontrar, hermanos? Muchos de ellos sepultados en escombros. Hubo tanta confusión, los niños pequeños. Ahora, un niño que camina, pues camina. Pero imagínate tú, los niños de meses, bebés. Eso sin contar los que van a morirse de hambre, de frío, de miedo, de heridas. Eso es duro, hermanos. Imagínate que en México o Puerto Rico, o que nosotros ya estamos en esos zapatos, allí en la acción, pero que nadie se acordara de nosotros. Nadie. Y el presidente en sí, hermano, él pide ayuda a gritos. Pide ayuda. ¿Qué les parece si hacemos una oración, hermanos? Amén. 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 Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, trate de dividir esta oración. Primero, llegue a Dios, hermano. Llegue a Dios. Dios le ha dado la sabiduría a usted, o la gracia de llegar a Dios. Pídale perdón con todo su corazón, con toda su alma. Confiese a Él sus pecados, todo lo que usted tenga, todo, confiéseselo, no se lo oculte. Y ya cuando usted sienta paz en su corazón, comience a hacer una oración poderosa. Precioso Dios, no podemos esconderte nada, absolutamente nada. ¿Qué podemos esconderte, Señor? Por favor. En nuestra imagen, en nuestra mente, lo que vemos son bombas cayendo y misiles, fuego, artillería, tanques de guerra, tanques de combustible, tanques, vehículos, camiones de comida. Para los atacantes de Rusia, invadiendo, dañando, destruyendo, bombardeando, derribando, quitando vidas, no solo de soldados, pero los civiles. ¿Qué con los niños, Padre? Con las niñas, huérfanos, los jovencitos confundidos, los heridos, los mochos, los amputados, los enfermos, los agobiados, los hambrientos, estómago vacío por 3, 4, 5, 10, 15 días. Y allí qué, Señor. Y en vez de alivio, llega el siguiente tiro como tiro de gracia, Señor. Bendito amado, recuerda
Recuerda que tú eres un Dios de misericordia. Te recordamos que dependemos de ti. Ucrania depende de ti, Señor. Por favor, te rogamos misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Oh, ten misericordia. Paséate en ese lugar y ponle el fin que tú quieres, el deseo tuyo, la voluntad tuya. Si es posible, hiere al presidente con ceguera. Déjalo inoperante, Señor. Que no reciban de él ninguna orden más. Que cese la matanza. Que cese la aparición de niños huérfanos, mujeres viudas, hombres viudos, mortandad, niños en la calle muertos, sin recibir un entierro, hombres sin recibir un entierro, mujeres peleando porque no hay más. A la falta de rifles y de armas de fuego, usan rifles viejos, antiguos, armas blancas, para querer enfrentar al enemigo, Señor. Bendigo tu nombre en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, bendito Dios. Alabado sea tu nombre, bendito Dios. Recuérdate de tu misericordia que alcanza Ucrania y protégelo como la gallina protege a sus polluelos. Conviértete para ellos en el castillo fuerte, en el refugio. El refugio de ellos es Jehová de los ejércitos, su castillo, su fortaleza, su escudo en tiempo de guerra, en tiempo de angustia. En el nombre de Jesús, Padre, pon un muro de fuego donde los rusos no puedan combatir más, Señor. Especialmente, bendito Dios, guarda a tus siervos y a tus siervas, a nuestros hermanos ucranianos. En el nombre de Jesús, acuérdate que tú has sido su refugio y ellos confían en ti, Señor, en tu grandeza y tu misericordia, en tu amor, en tu poder, en tu protección. Levántate y defiéndelos como poderoso gigante. Levántate y defiéndelos como fuerte y valiente guerrero. Conviértete en su escudo enorme, gigante, bendito Dios, en su castillo de refugio, donde ni un misil entre ni penetre más, ninguna bala mate a ellos o a niños, adolescentes, jóvenes, no más. Conviértete, bendito Dios, en protección de cada una de estas vidas, en el nombre de Jesús. Que cese el fuego, en el nombre de Jesús. Que pare la mortandad, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuánto llanto se escucha, bendito Dios, por las calles. Cuántos niños llorando por las calles, Señor. Bendito tu nombre. En el nombre poderoso. Bendito tu nombre. Por favor, ten misericordia. Señor, todo en su corazón, Ten misericordia. Señor. De maldad, Ten misericordia. Ten misericordia. en el nombre poderoso de Jesucristo, Ten misericordia, Padre. En el nombre de Imploramos a tu Jesús. misericordia, Padre, En el nombre de Jesús. y para todo el mundo. Amén, Santo bendito. En el nombre de Oh, Santo bendito. Cristo, Padre, lo pedimos, Señor. Oh, Santo bendito. Amén, poderoso. Oh, Santo bendito. Santo, Señor. Santo, santo, santo. Poderoso. Santo, santo. Gracias, gracias Dios, gracias Dios. Gracias Dios. Puede sentarse, hermano, puede sentarse. Gracias. Santo. Hermanos, no me van a creer el tema de esta noche. El tema de esta noche se trata sanidad divina. No sé si alcanza usted a ver. Sanidad divina. ¿No se le hace curioso a usted que están hablando de cosas donde el Señor lo sana? ¿Y Keilita? Ya se fue Keilita.
Hermano Chu. Y no se le hace curioso a usted. Mire, hay tantas cosas que nosotros necesitamos aprender, que yo necesito aprender. Tanto, hermano. Tanto. Es imposible que una persona pueda decir, yo ya aprendí todo. Es la mentira más grande que usted puede escuchar. Mira, una persona, aunque durara toda la eternidad en la tierra, él no puede aprender todo. Mucho menos si dura 100 años. No le alcanza. Es imposible. Imposible. Porque para saberlo todo se necesita conocer la plenitud de Dios. Y hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, no ha habido hombre que pueda decir tal cosa. No ha habido mujer. Solamente el Espíritu de Dios escudriña y sabe lo profundo de Dios. Amén. Dios mismo, es decir, que un humano tendría que ser Dios mismo para saberlo todo. ¿Cómo ven? ¿Cuál es imposible? Ni un ángel, jamás. El ángel más alto en rango, arcángel, serafín, jamás. Es imposible. Los profetas algunas veces ni entendían ni lo que estaban viendo. Pero más o menos trataban de dar una idea. Y nosotros, hermanos, hay tantas cosas que aprender, tanto. Y nosotros hemos presentado temas de la salvación porque no queremos que la iglesia ni siquiera sepa cómo ser salvo. Porque a mucho pueblo de Dios, a mucha iglesia le han preguntado, ¿y qué puedo hacer para ser salvo? Y le salen con una cosa, hermano, tan rara. Y es el pueblo de Dios. Ahora imagínese usted allá afuera. ¿Mandé? Sí. Pero entonces, en lo más que conocemos a Dios y conocemos su palabra, es mejor. Aunque no hay hombre y mujer que lo conozcan todo, pero hay hombres que sí pueden conocer más a Dios y más la palabra. Sanidad divina. ¿Ustedes creen que es importante la doctrina de la sanidad o no? Sí. Sí, amén. La doctrina de la salvación, hermano, es el tema principal de la vida del ser humano. Toda la Biblia, toda se centra en la salvación del alma. Y sin la salvación del alma, la Biblia no sirve de nada. Absolutamente. Entonces, toda la Biblia tiene que ser cristocéntrica, porque Cristo es el centro de la salvación. Por eso se trata de antiguo pacto y nuevo pacto. Pero en cuanto a la sanidad, ¿qué tenía Dios en mente cuando hacía presente en Jesús? Presentar el Evangelio del Reino. ¿Qué tenía Dios en mente? Traerle a usted y a mí cuando dice que Jesús predicaba el Evangelio del Reino. ¿Y cuál reino? ¿Y por qué del reino? ¿Y por qué no predicó el Evangelio de cierta religión? ¿Por qué tenía que ser del reino? Amén. ¿Por qué la gente ahorita discute y pelea? Bueno, no, que yo que mi religión, que... Pues tu religión. Bueno, ¿y qué es lo que Jesús predicó? Predicó tu religión. Yo me convierto en tu religión millones de veces.
Jesús no predicó tu religión. No. Predicó el evangelio del reino. Santo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha. Abierto. Jesús pisó el mundo por la carne. Y cuando Jesús pisó el mundo, el reino de Dios lo pisó en él. Amén. Jesús no venía solo, ni a predicarse solo. Jesús no iba a predicar a la religión de alguien, mucho, ni tampoco iba a predicar a él solo. Jesús iba a predicar su reino. Amén. Es necesario que todos los humanos escuchen, pero no todos. Es necesario que todos los humanos escuchen el evangelio del reino. Podemos escuchar cualquier cosa, pero si no escuchamos el evangelio del reino, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Y si usted no me cree, póngalo en práctica. Predique todo lo que usted quiera, crea todo lo que usted quiera. Mientras usted no cree el evangelio del reino, se está perdiendo su tiempo. Amén. ¿Y para qué usted quiere perder su tiempo en Cristo? Entonces tiene importancia la doctrina de la sanidad, ¿o no? Amén. Amén. A donde Jesús llegaba, sanidad divina. Mira, quisiera que me acompañen en Mateo 4, del 23 al 25. 23 y 24, no más. ¿Mateo qué? Mateo 4. Ah, ya tiene. Estoy en el 6. Por 2 me quedé. ¿4 qué? Versos 23 y 24. Ah, ya la tengo. Amén. Alegres, hermano. Amén. 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 No se sienta triste cuando usted escucha palabra de Dios, no, para nada. Usted alegre, se diga, wow, esto, yo necesito. Mateo 4, 23 y 24. ¿Puedo leerlo? Amén. Dice así la palabra de Dios. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 24. Y corrió su fama por toda Siria, y le traían a todos los enfermos que eran tomados de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanaba. Aleluya. Ese es el reino, hermano. Amén. Por si alguien duda. Ese es el reino, hermano. Aleluya. Mire, repito lo que dije al principio. El problema de nosotros es que creemos a Dios Amén. y creemos la Biblia. Ese debe ser nuestra postura. Ese debe ser nuestro caso. Cuando nos juzguen a ti y a mí, lo que debe de salir en aquel juicio, ¿por qué están enjuiciando al hermano José, a la hermana Melissa, la iglesia de Brookings, Cristo? ¿Por qué? Porque ellos le creyeron a Dios y ellos le creyeron a la palabra. Y ahora tienen que pagar su condena. Dios se levanta y dice: déjamelos libres. Aleluya. Déjamelos libres. Por precioso. Déjamelos libres. ¿Por qué? Porque son ellos los que me creyeron. Amén. Aleluya.
Mi palabra se envió y son ellos los que la creyeron. En el caso de Tomás dice, si yo no veo las heridas, si yo no meto mi dedo en sus llagas, yo no voy a creer. No lo voy a hacer. Y cuando Jesús entró con la puerta cerrada, él pensó quizás que Jesús nunca iba a escuchar lo que él dijo. Cada palabra, cada pensamiento de nosotros, Jesús lo conoce ya. Entonces cuando Jesús entró, le dice, ok, pues aquí estoy. Mete tu mano en mi costado y mete tu dedo en mi llaga. Se quebró Tomás y se arrepintió y le adoró. Cuando Jesús le dice, mete tu mano en mi costado y tu dedo en mi llaga, dice, no seas incrédulo, sino creyente. La pregunta para nosotros es que, ¿vamos a creer solo si vemos a Jesús? Necesitamos meter nuestra mano en su costado y nuestro dedo en su llaga para creer, esta palabra sí es verdad. ¿Más qué necesitamos? Ya me demostró cambiando mi corazón. Una pequeña oración, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo. Bendito Dios. Te recuerdo que yo no soy nada ni nadie. Te recuerdo que yo solamente soy una vasija en tus manos. Yo no puedo hablar, no puedo hacer, no puedo nada. Yo dependo 100% de ti. Bendito Dios, te ruego en el nombre de Jesucristo que uses esta vasija para tu gloria, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe para ser sanados y más en el nombre de Jesucristo. Amén, Dios. Amén. Mis amados hermanos, esta es una cosa extraordinaria. Dijimos que donde llega Jesús, llega el reino de Dios. Cuando se habla del reino de Dios, obviamente se habla de la forma de su gobierno, de la forma de su sistema, de la forma de su corte, de su ley, de su palabra. Por eso dijimos al principio que no se trata de nuestro sistema. No se trata de nuestra palabra, nuestra ley, nuestra corte, nuestra justicia. Pues queriendo en aquel tiempo de los hechos establecer su propia justicia, desecharon la justicia de Dios. No es nuestro sistema, no es nuestra manera, más es la manera de Dios, el reino de Dios, su forma de reinar de Dios, su forma de sanar de Dios, su forma de transformar, de llegar a tu corazón, su forma de renovar nuestra vida, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestro sistema, cambiarnos de vida, cambiar su forma de ser Señor y de ser nuestro Dios. Es su gobierno, lo que a mí y lo que a ti nos conviene. A ojos cerrados, hermano Mario, a manos a ciegas, sí, a ciegas. Aunque yo no llegara a entender al principio la palabra, los versos de Dios, eso no quiere decir que Dios está equivocado. Mi sistema es el que está equivocado. Mi ley es la que está equivocada. Mi caparazón está equivocado. No es mi reino que puede librarme a mí, ni al pueblo, ni a nadie. Es el reino de Dios llegando a tu vida que puede librarte a ti, al pueblo y a todos. Eran tantas las necesidades que estaba pasando el pueblo. Y Jesús recorría a toda Galilea, dice, ¿por qué no se quedó en la casa? Enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, no el reino humano, no el reino
de nada ni de nadie, era el reino de Dios. Y sanando. ¿Por qué a Jesús le importaba ir a sanar? Porque era interesante para Dios tener que sanar pueblo. ¿Por qué le nace en el corazón de Dios tener que sanar personas? ¿Por qué era interesante? Porque él miraba la esclavitud en su intensidad. Él miraba la agonía, la tristeza. Él miraba el llanto, él miraba el dolor, él miraba lo que el pueblo estaba pasando. Un semejante a lo que pasaba en Egipto, pero allá eran golpeados por hombres, aquí eran golpeados por enfermedades, por dolencias, por cosas que los hacían sentirse mal, llorando en la noche. No pueden sentarse, no pueden acostarse, si se quedan parados no pueden estar acostados. El dolor que no los deja caminar, no los deja ver, no los deja disfrutar el reino de Dios, no los deja disfrutar a la presencia de Dios. Aún estando en la iglesia ya quieren irse a casa tan rápido. Santo, aleluya. Oh, bendito sea. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué él quería sanar de dolencia? ¿Por qué? Porque le nace a Jesús. ¿Quién es Dios que quiere sanar? Es misericordioso. Él mira una necesidad grande. Y si pudiéramos ver los ojos de Jesús, los ojos más tiernos, hermano. Cuando se le acerca un leproso, le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En lo profundo de Dios, en lo profundo de Jesús, hermano, aquellos ojos lo miraron, como diciendo: si tú supieras que por esa razón estoy aquí. Si tú supieras que yo te miré, si tú supieras que yo sabía que hoy me ibas a decir esas palabras, Aleluya. si tú supieras que hay un deseo tan profundo en mi corazón de sanarte, si tan solo supieras. No le dijo todo eso, pero ¿sabe qué le dijo? Quiero. Amén. Sé limpio. Al instante la lepra se le quitó. Ese es el corazón de Dios. Ese es Jesús. Ese es Dios. Miren, Bien poderoso. no te preocupes tú si la gente te juzga porque tú le has creído. Si la gente te critica porque tú le has creído. Gracias, Dios mío. Si la gente dice: no, eso, no te preocupes. Si este leproso hubiera pensado todas las ideas de desprecio de tantas personas, tanta gente que le dijo cuánta cosa, mira qué horrible, mira qué basura, mira qué desprecio del mundo, mira qué maldición hay sobre ti, mira que a ti lo único que tienes amigo tuyo son las moscas. Deberías, no sé, pero tú no cabes aquí entre nosotros, no vengas aquí, hueles mal, te ves mal, ante la sociedad no cabes, deberías de suicidarte. Quítate la vida, hombre, vete ya detrás del arbusto, detrás de no sé dónde, aléjate de la sociedad. Y ¿sabe qué? Los leprosos tenían que vivir fuera de la sociedad. ¿Cuál era su esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Sabes cuál es? Jesús. Gloria a Dios. Amén. El verso 24 dice: y corrió su fama por toda Siria, y le traían a todos los enfermos. Oye, ¿cómo supieron? No había fe ni nada de eso. ¿Cómo supieron que él quería, que él sanaba, que él amaba, que él llegó con una esperanza para toda esa gente de ser sanados?
Usted sabía que mucha gente, en lugar de poner su confianza y creerle a Dios y creerle a la palabra, entonces ahora esas personas, muchas personas, no todos, porque no están aquí, pero muchas personas ahora creen en el Medicare. Entonces, como existe el Medicare, ellos se sienten en cierta medida despreocupados. Mientras haya ayuda económica, mientras haya dinero de por medio, mientras haya vestido, mientras haya esto, mientras haya otro, mientras haya todo, hay miles de personas en el mundo que lo único que queda es la fe. Entonces ellos se ven forzados y su única esperanza está aquí. Y tienen que aprovecharla hoy. Entonces el vecino le dice al otro, el otro al otro, y hermano, se juntó aquella gente grande, multitudes, a traerle a todo tipo de enfermos a Jesús. Y le traían a todos los enfermos que eran tomados de diversas, no pequeñas ni pocas, de diversas enfermedades y tormentos. Me llama la atención, tormentos. Porque si conocemos a alguien especializado en curar tormentos, es Dios. Amén. Santo, aleluya. Porque Él no se alegra en el tormento tuyo, ni el dolor tuyo, la dolencia tuya, la enfermedad tuya, lo que te agobia a ti. Él no se alegra en tus tormentos, mas Él se alegra en tu salud. Amén. Aleluya. Por eso dice su palabra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades Amén. y sufrió nuestros dolores. Santo. Mas nosotros le tuvimos por herido de Dios, como por un desprecio, por asustado de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados. El mismo problema. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Es el problema nuestro, es el problema mío. El problema mío es que yo le creo a Dios. El problema de usted es que usted le cree a Dios. El problema es que usted cree la palabra. Ese es un buen problema. El mal problema es que usted no le cree a Dios. Usted no le cree a la palabra. Y cuando dice ciertamente, usted le dice mentira, es mentira. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué, mi hermana? Porque a mí no me ha sanado. Déjame decirte que no funciona tu sistema. Tú debes estar dispuesto a cambiar, a dejar tu sistema. Amén. No sigas el mal ejemplo de Moisés. Aleluya. Abandona tu sistema. Abandona tu reino por el reino de Dios. No es tu sistema que te salva. No es tu reino que te salva. Hablando de sanarte, salvarte y liberarte. Es el reino de Dios. Los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos y los sanaba. Amén. ¿Por qué el reino de Dios vino para sanar? ¿Por qué el reino de Dios vino? ¿A dónde? A ti. Amén. Cuando tú dejaste entrar a Jesús, lo llamaste que entrara dentro Amén. de ti. Entró el reino de Dios con él. Santo, aleluya. ¿A qué vino? Ahora, hay diversos tipos de enfermedades y se puede dividir las enfermedades físicas
y las enfermedades del alma. Las dos operan para mal en ti. Y las dos esclavizan. Y las dos te roban la paz. Las dos te angustian. Las dos te causan dolor. Y las dos muchas veces te instan a renegar de Dios, a decepcionarte, a pensar a veces en ¿por qué mejor Dios que me lleve? ¿Para qué estoy sufriendo en este mundo? Mejor que me lleve. No soy feliz, al fin y al cabo, al fin de cuentas. Y Dios, Jesús, que lo conoce todo, lo sabe muy bien. Y cada lágrima que sale por tus ojos, y quizás no supiste qué decirle, pues de tanto llanto que pasa en ti para con Él. Pero aunque no supiste qué decirle, pero lágrimas salieron de tus ojos, pues Él conoce tu corazón. Jesús leyó tus lágrimas. Cada lágrima que tú lloras, Jesús la lee también. Jesús la escucha también. Cuando Abel mató a Caín, no le dio tiempo de hablar. Pero ¿sabe qué? Se le olvida al enemigo que Dios no solamente oye palabras. Cuando la sangre estaba derramada, le dice Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso quién soy yo para cuidarlo? Le dice Dios: la sangre de Abel, la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Tú has escuchado a un Dios que escuche la sangre? Ese es tu Dios. No solamente escucha tus lágrimas, cuando tu llanto es en secreto y ya no tienes más lágrimas. Aleluya, gloria a Dios. Ya no hay más. Dios las escucha también. Porque no tenemos a un Dios limitado, hermanos. Tenemos a un Dios tan impresionante. Tan impresionante. Que su amor es difícil de comprenderlo. Su capacidad es difícil de comprenderla, pero que es real. Y en lo profundo de Dios, cuando tú sufres, a Él le duele. Él no es Dios que ame la impiedad, lo criminal, el asesinato. Pues la Biblia dice que Satanás es homicida, ha sido homicida desde el principio. Mas Dios no. Y la enfermedad es un socio de la mano con la muerte.
Y Jesús, el reino de Dios, cuando pisó la tierra, Él vino a vencer la muerte. Mas Dios, en su infinita mente o capacidad, Él está mirando la enfermedad social de lo que Él vino a vencer. Aleluya. ¿Y cómo ese Dios se va a quedar con los brazos cruzados, mirando a ti y a mí, atados, esclavizados a un socio de la muerte? Es imposible que Dios se quede con los brazos cruzados cuando Él sabe lo que tiene que hacer. Y cuando Él pisó este terreno, Él dijo: a lo que vine. Y empezó a sanarlos, hermano. A todos, los ciegos, los paralíticos, los endemoniados, todas diversas enfermedades, todas, cientos, todos. Y los sanó a todos. Santo, aleluya. Amén. Y ese reino de Dios, hermano, llegó a ti. Amén. En cierta medida, ¿qué te gustaría hacer tú con eso que Dios puso en tus manos? Trajiste sanidad para mí. Es algo extraordinario, algo grande, algo maravilloso, algo hermoso. Yo lo necesitaba, mi familia, mis conocidos, mis parientes, quizá mi padre, mi madre. Cuánta gente con esta necesidad. Hay un amor que no se comprende, el amor de Dios tan grande que está disponible para mí. Lo que voy a hacer es creerle con todo mi corazón y con toda mi alma. 1, 2. Voy a abandonar todo mi sistema y mi reino. Y 3, de hoy en adelante, voy a ponerme a sus pies. Amén. Si tengo que elevar oración, la hago. Si tengo que ayunar, lo hago. Si tengo que hacer lo que tenga que hacer, lo hago. Una rendición. Mis hermanos, voy a parar, pero no hemos empezado a hablar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay 39 categorías principales de enfermedades y dolencias. Hoy no las voy a empezar, pero para el siguiente sábado, hermanos, o si no para el otro, porque creo que va a estar cerrado el sábado que viene. Pero ese que Aquí va a estar cerrado, pero va a estar abierto allá. Pero ya casi le tenemos miedo porque está muy chiquito allí y no sé qué. Para los que venimos y cabemos. Entonces, al último decidimos lo que queremos hacer para el sábado, pero mis hermanos, queríamos compartir con ustedes estas 39 categorías especiales de enfermedades y dolencias. ¿Y por qué razón tuvo que pasar Jesús 39 a soltar 40 azotes menos 1, 39? Entonces, llego a lo mismo. Dios sabe el futuro, Dios sabe la raíz de todas las cosas. Él sabía exactamente las 39 latigazos necesarios por las 39 categorías principales de enfermedades y dolencias que Él necesitaba pagar. Pero vamos a parar aquí. Después vamos a hablar 12 maneras mínimas de las maneras de ser sanados. Por ejemplo, número 1, son puntales, ¿ok? Número 1, sanidad por medio de la imposición de manos, Lucas 4:40. 2, se las digo después.
3, se las digo después, 4 después. Amén. Pero vamos a hablar mínimo 12 maneras bíblicas de cómo ser sanados. ¿Cómo ven, mis hermanos? No, Amén. eso es interesante. que ¿Hay sí, poder en Jesús o no? Hay poder. Amén. Gloria a Dios. Por hoy vamos a parar, hermanos. El tiempo corre.